Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Si hay una falta a 30 metros de la portería, que la tire Jacobo González o que lo haga como ayer en la Rosaleda, donde tuvimos un ambientazo de fútbol. Vaya derbi andaluz, el Córdoba lo resolvió con un gol de Jacobo de su número 10 para situarse a 6 puntos del playoff a falta de 8 jornadas, con 9 sobre la zona de descenso. ¿Quién dijo miedo? El Córdoba vuelve a ilusionarse después de esa racha de 4 jornadas consecutivas sin ganar, 3 puntos de 12. El Córdoba había perdido comba, estaba en tierra de nadie, pero con esta victoria vuelve a renovar los ánimos para afrontar la recta final de esta Liga Hypermotion, que nos depara para el viernes de Dolores un partido contra el provisional líder de esta segunda división, el Levante. Viene el Arcángel viernes a las 8:30. Ayer estuvimos en la Rosaleda y vamos a hablar sobre ese partido y cómo está el panorama del Córdoba para las próximas jornadas. Y vamos a hablar también del Levante, que viene. Y tenemos por aquí a un ex del Levante, aunque no tuvo mucho protagonismo, hay que decirlo. Rafa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Le he bromeado diciendo que corazón dividido para el viernes. Luego hablamos de ese partido, pero ayer una victoria importante del Córdoba, en esa racha mala que tenía, para alejarse de abajo y, quién sabe. Sí, bueno, para estar tranquilos, ¿no? Porque al final el objetivo del Córdoba no era otro que la permanencia y, bueno, tenemos suficientes puntos ahora mismo, tenemos un buen colchón. Y por qué no mirar hacia arriba, ¿no? Yo cuando miro hacia abajo y lo voy viendo lejos porque estoy cerquita de arriba. Es verdad que la semana pasada se escapó un partido que creo que el Córdoba hizo méritos para sacar algo más, pero esto es fútbol, nos enfrentamos con un buen equipo, con un equipo que, bueno, que hoy o dentro de un ratito se puede poner líder otra vez. Sí. Ya se puso líder y creo que se puede poner líder otra vez si le gana al Racing de Ferrol, que es lo más normal. Y bueno, pero ahora vamos a un campo complicado, un derbi andaluz, y somos capaces de traernos los 3 puntos, y 3 puntos súper importantes. Sí. Y un partido que tuve la fortuna de comentar con Toni Cruz, Cope Córdoba. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Hola, Raúl. En esta jornada frenética de lunes que tenemos, sí, pero tenemos que, analizando victorias, pues se pasa un poquito mejor. Fue un partido sufrido, no un partido demasiado vistoso, aunque entretenido, con mucha ida y vuelta, y un partido que se decantó al final a favor de balón parado, que lo comentábamos en la retransmisión, donde el Córdoba estaba haciendo más daño. Es que ahora tal vez no caigamos en ello, pero yo creo que la única manera que tuvo el Córdoba ayer de ganar el partido fue a balón parado. El Córdoba ayer no estuvo bien. Vamos a analizar la victoria en sí, importantísima, fantástica, podemos poner todos los adjetivos positivos, pero el partido del Córdoba ayer no fue especialmente bueno. La primera parte para mí fue mala, estuvo a merced del rival, por el mérito del Málaga, que lo hizo muy bien, presionó arriba, y lo normal es que en ese primer acto el Málaga se hubiera puesto por delante. Afortunadamente no fue así, y en la segunda decidió lo que has dicho, la calidad individual del lanzamiento de Jacobo, que nos da 3 puntos de oro, y bueno, compensa otras muchas exhibiciones de fútbol sin premio que ha tenido el Córdoba esta temporada. Como dicen, no fue un partido vistoso, pero lo importante es que el Córdoba fue capaz de ser consistente en los minutos finales, y aquí tenemos un futbolista, y es especialmente difícil hacerlo cuando vienes de 4 partidos en los que se te han escapado puntos en los últimos minutos. Yo creo que eso lo notó el equipo en la recta final. Eran 3 partidos seguidos en los que el Córdoba perdía puntos más allá del minuto 80. Por eso. Y ayer se notaba los jugadores que estaban algo atenazados. Además, perdió Alberto del Moral en la primera parte por lesión, otra lesión muscular de Alberto del Moral, y también con vómito, estaba indispuesto Rubén Alves, que aguantó poco más de 1 hora en el terreno de juego. Entró Marvel y nos temíamos lo peor, pero lo cierto es que el Córdoba aguantó. Octava puerta cero de la temporada, en el regreso, por cierto, al arco de Carlos Marín. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Buenas noches. Yo sé que a ti te habría encantado, para celebrar tu cumple, por cierto, estar por allí, el ambientazo que tuvimos en Málaga, pero tenías, ¿no?, trabajo con el pregón de Semana Santa. Así es, tuve que trabajar, pero bueno, me gusta, soy cofrade, entonces, bueno, aunque bueno, fueron distintas las perspectivas que se tuvieron mediante el pregón, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que vamos, que es por esa victoria del Córdoba Club de Fútbol. 26.310 espectadores se encontraron en la Rosaleda este pasado domingo a las 6:30 de la tarde, y miles de personas apuestan todos los días por una cena segura. ¿Cuál? Pues Pisón Pizza, ya saben, con esta promoción de 2x1 en pizzas medianas y familiares a partir de 5 ingredientes o en especialidades. Ya saben que la promoción es válida para tomar en loca o recoger. Así que
Si todavía no han cenado, piso en pizza. A ver si inventan la pizza de petos, también estaría Espeto, bien. O de, de o de calamares Calamares petados. petados. Calamares petados, que son una maravilla. Causaron furor eso. Yo se lo recomiendo, irse por un paseíto por el Paseo Marítimo Antonio Banderas y pillarse un calamar espetado allí al solecito, sol y sombra, eso es una maravilla. Y si luego gana ya, pues mucho mejor. Vamos a ver ese resumen oficial de la Liga, esos 90 segundos concentrados del Málaga-Córdoba, partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Hypermotion. Tuvimos un minuto de silencio por el fallecimiento de un jugador benjamín, Fernando García, de la cantera malaguista. El Málaga tuvo algún acercamiento como este, de Chupe, jugador formado en la cantera del Séneca, tocaba a Carlos Marín, aunque el árbitro, Semba Espinosa, no veía el córner, decretaba puerta. Los jugadores del Málaga pedían córner, metía la mano, ahí, Carlos Marín. Balón parado para el Córdoba en el primer tiempo. Aquí una de las muchas jugadas ensayadas, la pantalla que hace Pedro Ortiz, el lanzamiento de Carlos Isaac, la parada de Alfonso Herrero. Había sido Alex Sara, que volvía también al equipo, el encargado de botar ese córner. El Córdoba iba a encontrar el gol. Fíjense que falta escorada. Yo a Toni ya se lo puse en tensión. Digo, Toni, que le pega. Yo creo que le pega a este hombre y le pegó. Vaya si le pegó Jacobo González. 7 volteretas lleva ya, Jacobo, golazo. Aquí el pasito a Alfonso Herrera. Alfonso Herrera lo traiciona, el paso a la derecha. Y esta es la gran parada, la diferencia. Aquí sí tuvo Carlos Marín firme ante el lanzamiento de Dioni, el Málaga que fue metiendo tralla, la rubia, gran partido. Parada de Carlos Marín para dejar los puntos camino del Arcángel. Aquí lo que parecía una falta no la pita el árbitro y luego esta cucharita de Jacobo, golazo de Antonio Casas, una lástima, pero no va a ser el 10º gol de Antonio Casas en segunda división por un ajustadísimo fuera de juego. Al Córdoba, afortunadamente, porque era ya el minuto 94, no le hizo falta este gol para ganar en la Rosaleda. Pellicer, que tiene la soga al cuello, el Málaga a 3 puntos de la zona de descenso, Iván Aña, que respira con el Córdoba a 6 puntos del playoff, a 9 de la zona roja y con 2 partidos consecutivos en el Arcángel a la vista. Viene el Levante, este viernes a las 8:30, vendrá el Oviedo, el siguiente domingo, domingo de resurrección, a las 4:15. Así que, Rafa, con el Córdoba lanzadísimo fuera, el Córdoba hizo un punto en las 9 primeras salidas y lleva 9 jornadas sin perder fuera, 6 victorias y 3 empates, una barbaridad. Sí, yo lo comentaba contigo, yo no recuerdo la última tertulia que viniste, la diferencia, cómo podía ser esa diferencia de rendimiento en casa y fuera, mentalidad y cómo se ha enganchado el equipo. Sí, está bien fuera de casa. Yo discrepo un poco con la. Yo creo que en la primera parte el Córdoba no estuvo mal. El Córdoba va fuera de casa a un campo difícil y juega como él juega y arriesga y la tiene. Y hay veces que cuando sale, ellos hacen una presión alta, cuando sale es capaz de plantarse en campo contrario, teniendo balón. Es verdad que ellos te aprietan, que hay fallos defensivos, o sea, fallos a la salida de balón alguna vez y te puede costar el partido, ¿no? Pero es verdad que yo vi un partido, la primera parte sobre todo muy de tú a tú, ¿no? De vuelta, en ningún momento el Córdoba fue por el partido. Fue un partido alegre, un partido sobre todo la primera parte, ¿no? Sí. Es verdad que el Córdoba sufrió sobre todo Toni, que lo comentábamos, en la espalda de Carlos Isaac. Las dos bandas, especialmente por la derecha. Sí. Teniendo extremos con calidad y pero por eso, porque muchas veces jugamos demasiado alegres, no cambiamos, jugamos siempre. Creo que decimos lo mismo. Es decir, a ver, cuando digo que el Córdoba lo hizo mal, no es porque lo hiciera mal, y lo he dicho antes, por su propio demérito, sino por mérito del Málaga, de que le buscó muy arriba y le generó muchos problemas. Generó muchos problemas porque el Córdoba no iba a renunciar a su estilo, le costó generar peligro en la portería del rival, porque todas las cosas llegaba con muchos problemas por las dos bandas, porque evidentemente era un Córdoba asimétrico, por la derecha tenía profundidad con Carracedo, por la izquierda tenía otra cosa con Jacobo, que es meterse hacia adentro, que no es su naturaleza, y eso le estaba pasando factura. Luego Volsky tampoco estuvo fino no por nada, sino porque el partido le mandó cosas que a lo mejor pues él no se veía capacitado para hacer. Él tenía que alejarse mucho de su zona de influencia, no era capaz de bajar para que llegaran gente en ayuda. Sí, no está en su zona cómoda. Claro, él estaba desnaturalizado, ¿no? Por eso es por lo que digo que el Córdoba en esa primera parte sufrió mucho. En la segunda, a raíz del gol, mejoró. Con todo y con eso, hemos visto ocasiones claras, tuvo muy pocas el Córdoba. Tuvo ese balón parado, que fue el lanzamiento de Carlos Isaac que salvó a Alfonso Herrero, y las ocasiones que hubo varias, el balón parado en saque de esquina estuvo bien, estuvo fino. Y bueno, es que lo has dicho tú, has dicho un nombre, pero el gran cambio probablemente del Córdoba con respecto a los partidos anteriores han sido 2 nombres, sobre todo respecto al último, Carlos Marín y Alex Sala. Balón parado, clarividencia en el campo y sobriedad defensiva, no solo sobriedad defensiva, sino que probablemente sí se le atragantó el planteamiento de ir arriba de Pellicer a Ania. No quiero imaginarme
lo que hubiera pasado sin Carlos Marín a la hora de sacar el balón jugado desde la portería. Sí. Que Algún día le estaba costando tiene una bastante capacidad de gestionar eso con el pie que es muy difícil de ver, que en ese juego es portero de primera división desde mi punto de vista, ¿no? Y las dos paradas. Y aparte de las dos paradas que esa esa ya... un portero, claro, si voy a con los pies mejor, pero que eso ya lo damos por... Tiene que parar. Que eso ya lo hemos naturalizado y es muy difícil, ¿no? Hablamos de un partido roto, no sé, Rafa, si estás de acuerdo en que pudo ser, bueno, pues en este sentido, clave. A los dos equipos se les lesionó el pivote defensivo en la primera parte. Tú fíjate, el plan de partido, bueno, tú que lo has vivido, ¿no? Un plan de partido, tú planteas las variantes que pueden pasar, pero al final el Luismi duró 7 minutos en el campo, Alberto del Moral 23. Además un puesto muy específico. Sí, son puestos específicos. Y el Málaga sufrió, porque en los primeros minutos el Córdoba estuvo más suelto y el Córdoba, que en los primeros minutos había salido de la presión del Málaga, poquito a poco se fue hundiendo. Se fue, claro. Al final no tiene esa salida de balón, ese jugador de referencia que tiene y al final te cambia tu... ¿Te ha pasado a ti, Rafa, alguna vez como Alberto del Moral? Son ya 3 lesiones musculares que no sabes muy bien, que ya no sabes, no sé si mirar la alimentación, el tipo de entrenamiento. Yo tan seguido no... Porque el chaval está destrozado. Se retiró llorando. No termina de entrar. Llegó bien, se lesiona, se vuelve a lesionar. Además, en cuanto puede, Iván Ania lo está poniendo como titular. En cuanto puede, en cuanto coge un poquito de ritmo, está saliendo como suplente cuando vuelve. Pero es que le pasó, creo que fue en La Coruña, que tampoco acabó el partido, que estaba tocado. Y ayer otra vez. Y ya vino lesionado, si mal no recuerdo, o se lesionó nada más llegar. No. Jugó Castellón. Yo creo que jugó y se lesionó. Como suplente, pero en ya... Castellón, pero yo creo que Castellón venía de recuperarse una lesión ya también. O sea que... Cuando llegó, salió en la segunda parte, no recuerdo qué partido fue. Castellón, y lo cambió totalmente. Cambió el partido, fue el que vino a recibir. Sí. Hablamos de que iba a ser un futbolista, un jugador súper importante para el Córdoba, luego desapareció por las lesiones y es verdad que cuando va entrando no termina de... Y es una pena porque es un jugador que está dando mucho al Córdoba en el balón parado. Que lo comentamos al ver la alineación, dijiste centro del campo. Isma Ruiz, Sala, del Moral. Hay pocos equipos en segunda división que tengan ese nivel, ¿no? De le pregunté a Sala, que fue el encargado de pasar la semana pasada por la sala de prensa, si él creía que el Córdoba en cantidad y en calidad, tú, Rafa, que ha sido pelotero de centro del campo, puede tener de los mejores centros del campo de la categoría. Me dijo que para él sí. Donde mejor cubiertos estamos, ¿no? Donde más futbolistas hay con calidad y futbolistas. Y no solo ellos, pero es que tienes a Jacobo que se lo dice, que no tiene profundidad, pero que se te mete por dentro y es capaz bueno, lleva 7 goles, ¿no? Jugando en esa posición. Entonces yo creo que ahí andamos bien. Al final creo que estamos compensados. Tenemos un buen portero, tenemos lo que hablamos siempre, lo que yo siempre comento, un buen entrenador. Creo que tenemos suerte de tener un buen entrenador con su idea fija, con su forma de jugar y al final, bueno... Todo parte de que tenemos un buen entrenador. Exacto. Quiero decir, porque tú has sido jugador y tú probablemente seguro no has sido igual jugador con unos entrenadores que con otros. He rendido más con unos jugadores. Claro, es que es normal y estás ganando un partido a la plantilla... Un rendimiento espectacular todo. Extraordinario. Todo. Tienen enchufados, mete a uno, mete a otro, funcionan, tiene alternativas. Es lo que, yo no sé si estás de acuerdo, Rafa, pero me ha pasado muchas veces hablar de cada jugador del Córdoba está teniendo tramos de temporada. Es decir, hablamos mucho tiempo, por ejemplo, durante una época de Casas, luego hemos hablado mucho tiempo de Carracedo, luego hemos hablado mucho tiempo de Isma, Carlos Marín, para mí está siendo el mejor de la temporada, no ha tenido prácticamente ningún bache de rendimiento, pero siempre ha habido un tiempo para cada jugador y eso demuestra que están todos metidos. Y no es normal, eso es muy difícil. Y el míster no duda en cambiar, quien tocar. Sea, Carracedo no estaba bien, luego metió un gol y se enfadó, le enseñó no, eso es lo que quiero, que cuando salga rindan, ¿no? Pero que si no estás bien, pues fuera otro, que Casa ahora está otro, y yo creo que al final eso es... Además es bueno. Al final, también, por cierto, lo comentábamos antes, el hecho de saber sufrir, yo lo digo siempre, saber sufrir cuando gana. Pero era que el Málaga por momento arrinconó al Córdoba, pero el Córdoba fue capaz de evitar lo que le había pasado en los 4 partidos anteriores, que era perder puntos con goles de los rivales bien entrada la segunda parte. El Depor le marcó en el 60, el Sporting en el 84 le empató en el Arcángel, el Zaragoza le empató en el 81 con aquel penalti y el Elche le ganó en el 88. Así que había que resistir como fuera, lo que decimos, Rafa. Al final no fue el partido más vistoso del Córdoba, pero era un momento importante de la temporada. Un momento importante y un momento donde tienes que saber sufrir también, ¿no? Donde tienes que saber aguantar el resultado y donde tienes 3 puntos importantes y donde tienes que manejar las situaciones. Lo que hablamos, el Córdoba tiene un estilo de juego, pero luego hay que adaptarse. Córdoba en ese último minuto, Rafa, es normal también, ¿no? Cuando te aprietan, cuando te ves ahí, cuando haces un esfuerzo y al final, pero bueno,
¿Tú tenías muchos Hoy calambres que en los últimos recupere. minutos o no? Yo no, ¿No? algunos, depende Depende de cómo fuera el partido, Depende de ¿no? cómo fuese el partido, si había llovido mucho, si estaba el campito, no como ahora, por ahí antes había campos por ahí que Sí. te ponía de barro. Pero no te estoy hablando de calambritos de verdad, digo de mentirijilla. Ah, calambrito me refiero de... calambrito. Sí, bueno, claro. Es como una falta táctica, ¿no? Un calambrito, ¿no? Vamos a agarrarle un poquito que se va, pues, el calambrito que lo paremos, que Pues respiremos. ¿no? Tuvo el Córdoba un Sí, par sí, de, sí. de calambritos, sobre todo en campo Sí, sí, contrario. pero que no te había... La verdad que, o cuando alguna falta, verdad que sí, ahí se manejó bien el Córdoba. Sí, Sí, salió un sí, poquito sí, sí. alguna falta que provocó, algún saque de banda lejos. Sí, no, Y ahí que, fue muriendo el partido. No, y que incluso hizo cosas que no sabe hacer, porque no es su naturaleza, que es agarrones cuando un jugador se iba, Mauna Celaya, la tarjeta de Mauna Celaya, o La de que Pedro vio Ortiz. el Además, centro de Pedro Ortiz, que fue un placaje. Sí, pero un placaje el de Mabu, pero el de Pedro Ortiz es que, lo que hablábamos, probó la elasticidad de la camiseta muy del buena. Málaga, muy buena. Sí, mucha bueno, calidad. la camiseta sonía buena, ¿eh? Calidad textil, la de la camiseta Ahí, ahí. del Málaga. Vamos con esa promo que tenemos porque no solo de fútbol vive el hombre, también hay cine y otro tipo de arte, ¿no? Así es, cine, por ejemplo, es un arte. Pues nada, Cines Acción os regala 2 entradas para que vayan al cine a disfrutar de una de sus maravillosas películas que tienen ahora mismo en cartelera. ¿Cómo? Pues respondiendo a una pregunta que lanzaré en tan solo unos minutos. El primero que conteste de forma acertada y siendo obviamente con el hashtag Zona Deporte, que es importante, Sí. en X, nuestra cuenta de X o Twitter, antiguo Twitter, pues se llevará estas 2 entradas. Mañana el ganador en PTV Córdoba. Ya lo anunciamos a primera hora de la mañana. Vamos a escuchar a Iván Ania. La temporada pasada fue un momentazo lo que tuvimos en Málaga, desde luego. La temporada pasada el Córdoba, por orden cronológico, celebró el ascenso del Málaga a última hora en Tarragona y el Málaga celebró el ascenso del Córdoba contra el Barça B como buenos hermanos. Esta temporada han sido partidos, y lo hablaba ayer con Tony en la retransmisión en COPE, partidos siempre de mínimo, 1-1 la temporada pasada en la Rosaleda, luego 1-0 en el Arcángel, 0-0 en la primera vuelta en el Arcángel, 0-1 el partido de ayer. Ahora el Córdoba tiene 2 partidos consecutivos en casa, como decimos, contra Levante y Oviedo, contra 2 equipos metidos, uno en ascenso directo y otro en playoff. ¿Nos podemos ilusionar? Iván Ania dice que sí, pero que hay que tener los pies en el suelo. Creo que ha sido un derbi muy bonito. Las dos aficiones creo que están hermanadas y más desde la situación del año pasado. Creo que en la celebración del Málaga se habló del Córdoba y en la celebración del Córdoba se habló del Málaga. Creo que eso es bonito, que el que venga al estadio venga a disfrutar del espectáculo que es el fútbol y no como pasa en otros sitios que van a pelear. Creo que ha sido un derbi muy bonito, con muchas alternativas en el juego, con ocasiones para un lado y ocasiones para otro, un partido muy disputado que creo que para el espectador ha sido muy bonito todo lo que incumbe ese derbi, ¿no? La fiesta, el venir de Córdoba aquí, igual que cuando ellos fueron de Málaga a Córdoba. Bueno, creo que todo eso es muy bonito y disfrutarlo es un privilegio. Y luego, pues los aficionados del Córdoba evidentemente están ilusionados, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Si echamos la vista atrás, pues pensamos que hemos perdido 5 puntos en los últimos minutos en 3 jornadas consecutivas, que ahora nos permitirían estar muy cerca de ese playoff, pero vamos a ir paso a paso. Ahora hoy dimos un paso importante para certificar la salvación, estamos a un partido y ahora tenemos 2 partidos en casa. Si queremos optar a algo, en estos 2 partidos es fundamental. Cuando juegas en tu casa tenemos que mejorar, en la segunda vuelta estamos siendo muchísimo más fuertes como visitantes que como locales, pero si somos capaces de mejorar en casa, ¿por qué no soñar? Pero primero vamos a certificar esa salvación, que ya solo nos falta un partido. A los 50 puntos, ya le queda poquito para ese discurso de los 50 puntos. Aunque yo creo que esta temporada, chicos, no sé si estáis de acuerdo, luego echamos un vistazo a la clasificación, creo que va a hacer falta alguna más, porque están dándose bocados por ahí abajo, el Eldense apretando, Zaragoza, el Sporting, por cierto, que ha echado a Rubén Alves, lo han echado después de una racha malísima, y está Zaragoza metido en el ajo. Pero bueno, yo creo que no es la pelea del Córdoba, pero quizá haga falta alguno más de los 50, pero en cualquier caso, 48 puntos, a falta de 24. Yo creo que, a ver cómo veis esta percepción que tengo del asunto. Yo creo que deberíamos pensar que estamos ya en el playoff. A ver si me explico. El Córdoba tiene ante sí 2 partidos ante 2 equipos que están en playoff. Si los gana... Uno en ascenso directo, incluso. Bueno, quiero decir, en zona de playoff, en zona de premio. Si los gana, se va a acercar a eso. Es decir, si
si nos ponemos con mentalidad de que el Córdoba puede hacer algo, tiene que ser desde ya. Y por eso hace bien Ania diciendo que no se puede perder esa chispa. Mirar al descenso es ridículo. Con 9 puntos de margen a esta altura sería como mucho ganar un partido y empatar otro de 8 que quedan, ¿no? Tendría que ser pues eso, que el Córdoba dejara de competir. Entonces, si afrontamos estos partidos ya con la mentalidad de que son partidos de playoff, no tenemos nada que perder, porque en sí es el mismo esfuerzo jugarlos que no jugarlos de ese modo. Y puede hacer que realmente, por lo menos, si no llegamos al playoff, pues por lo menos sintamos que hemos estado ahí, en esa pelea, una pelea que quizás resulte inaudita, ¿no? Después de cómo empezó la temporada en agosto, ¿no? Entonces yo creo que hace bien Ania no bajando el suflé, porque tampoco pasa nada después de una victoria como la de ayer, porque se mantenga. Es verdad que creo que esto es la locura de la Liga Hypermotion de segunda división, que es que yo creo que cuando empezó a rodar la pelota todos pensábamos en maldito Eldense, maldito Zaragoza, que nos están poniendo en la garganta. Y luego termina el partido y miramos arriba y estamos a 6. Eso es la locura de esta categoría, pero yo creo que esa mentalidad de Ania ganadora y de decir vamos a intentarlo no está de más. Fíjate, sobre todo, perdona, Rafa, un dato que era que el Córdoba perdiendo con el Málaga se quedaba empatado con el Málaga, sí, y con el gol habrás perdido. Claro. Y fíjate el Málaga, Tony, la sensación derrotista que vi ayer en Málaga, sí, que los tienen de corbata. Totalmente. Sí, la sensación de ellos es que lo van a pasar mal, sí, que le va a costar ahora. Y nosotros estamos pensando en que si ganamos esta semana estamos mirando a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? Sí que es verdad que, como dice el míster, hay que mejorar mucho en casa, hay que mejorar, hay que puntuar. Sobre todo hay que hacerse fuerte. Los equipos, lo que está pasando es algo fuera de lo normal, ¿no? Todo lo que tú estás puntuando fuera de casa y en casa se te están escapando puntos. Sí. Además, Rafa, es una misma temporada en la que era todo justo al revés. Exactamente, que parecía que no íbamos a ganar un partido fuera de casa, ¿no? Entonces, ya que hemos conseguido darle la vuelta a eso y en casa, es verdad que hay que hacerse fuerte y hay que tenemos 2 partidos ahí con 2 rivales, como dice, que son de playoff o de ascenso directo, y si somos capaces de sacarlo, y por qué no, porque yo creo que tenemos suficiente equipo, suficiente plantilla y como para poder sacarlo, sí que podemos después mirar y decir, cuidado, estamos aquí. Pero el Córdoba ha perdido 4 de los 6 partidos jugados en casa este año. Y es que el denominador común ante equipos con la flechita hacia arriba. El Córdoba empezó esa mala racha, la primera derrota del curso en el Arcángel contra el Almería, un 0-3. Luego ganó el Racing de Santander y el Huesca, ambos 1-2. Llegó el 5-0 a Granada, el empate 1 con el Sporting y de nuevo el Elche 1-2. Hablamos de Almería, Racing, Huesca, los 3 entre los 6 almerianos. Está séptimo, el Racing, tercero, el Huesca, que está sexto, el Elche, que está peleando por el liderato. Y aún así el destino le ha deparado otra oportunidad, u otras 2 oportunidades. Si es que lo mires como lo mires, es verdad, yo entiendo a quien diga, y yo mismo lo pienso, no pensáis que yo soy tan ingenuo. Se le achaca eso al Córdoba, Tony, que no ha dado la talla ante los equipos grandes, esta temporada en general, sobre todo en casa, pero y los partidos más recientes. Pero es lo normal, quiero decir, es que lo anormal es ganar equipos con 10 veces tu presupuesto. O sea, es que hacer un 5-0 al Granada a lo mejor le pasa una vez al Córdoba en 10 años. Pero lo normal es perder o sufrir mucho o empatar a lo sumo, ¿no? Entonces, quizá yo los únicos puntos que he hecho de menos hasta ahora de la temporada, atendiendo a las circunstancias en las que se movía el Córdoba, hayan sido los del Sporting y los del Zaragoza, esos 4. Esos 4 que ahora pues dejarían al Córdoba ahí, a 2. Sí, a 2. Es que los teníamos y son 2 equipos perfectamente vencibles. Los partidos que el Córdoba los tuvo en sus botas, ¿no? Pero por lo demás, bueno, tenemos esa oportunidad, vamos a jugarlo. No hay mucho que perder. Claro que hay que perder. Hay que perder que si el viernes pues la cosa sale mal, ya será más difícil, ¿no? Cada jornada que pase y no se consiga dar ese salto adelante, el Córdoba lo va a tener más complicado para seguir soñando siquiera, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no pensar en eso? Te traemos agüita ahora en la pausa, ¿no? Que está aquí sufriendo Rafa. Ayer, Tony, vaya espectáculo, te iba a decir de aficiones que tuvimos, porque es que cómo cantaron los del Málaga, cómo cantaron los del Córdoba, y luego que yo no sé cómo cuantificar, por cierto aquí, fíjate, las mascotas de la mano. ¿Cuántos cordobesistas podía haber ayer, Tony? Es que, claro, estaban muy diseminados por el estadio. Le dijeron al compañero Fernando que la policía calculaba que en torno a 2.500 aproximadamente o más seguidores del Córdoba había en las gradas de la Rosaleda. Pero claro, lo que tú dices, habría más, menos, no sé. Pero se hacía notar que lo importante no
Muchas veces lo importante no es el número, sino que se hagan notar. O sea, ayer había 2.500 que se sentían como en su casa porque la afición del Málaga así les quiso que se sintieran y bueno, y disfrutaron mucho y apoyaron a los suyos, ¿no? Y ellos pues agradecieron ese esfuerzo y creo que fue fundamental también su apoyo en los minutos más complicados. ¿Qué partido recuerdas tú, Rafa, así en tu carrera de sentirte tan arropado, de jugar fuera y hasta qué punto eso le llega al jugador? En Granada, por ejemplo, nosotros fuimos, bueno, y sobre todo que además yo siempre lo recuerdo con una pena después cuando lo veía en Ferrol, ¿no? Por ejemplo, la liguilla de ascenso. Fuimos a Ferrol y no sé si había allí, no sé la cantidad de autobuses que había allí. Te bajas, los tienes allí, sales a calentar, tienes un fondo lleno. Y eso te da gasolina, pero también te da responsabilidad, Te da ¿no? responsabilidad y luego cuando nosotros nos veníamos para acá en avión y tenían que coger y nos metieron 5 ahí. Esas son de las cosas que yo siempre he hablado que me han dejado un poco porque, bueno, es el esfuerzo que hace la gente por su Córdoba y al final tiene esa responsabilidad, no eres capaz de sacar un buen resultado y luego después hay que ir de vuelta, ¿eh? Increíble, ¿eh? Que el Córdoba ha viajado ya 18 veces, en las 9 primeras salidas sacó un punto, con un golazo, por cierto, otro golazo de Jacobo, ese chico que no marca goles, que marca golazos. Y fíjense el balance de las 9 últimos partidos fuera, 21 puntos de 27 posibles, 6 victorias y 3 empates, Tony. ¿Cómo te ha ido cambiando la maleta de la satisfacción? Como dice Rafa, porque duro es ir, pero más duro es volver. Claro, y duro es verles después, porque claro, él lo ve desde la óptica del jugador hacia el aficionado, pero claro, yo como periodista, después de hablar con ellos, después de una y otra derrota, a mí me sabe mal, es mi trabajo, tengo que preguntarles, y a ellos porque me tienen que responder, y hay veces que yo recuerdo que además siempre salían a dar la cara. ¿Te acuerdas de ayer lo que pasó con Carlos Marín, no? Se puede contar abiertamente. Carlos Marín ayer, muy amablemente, a través del Departamento de Comunicación, nos dijo que prefería hablar en las malas. Que él a lo mejor en la buena hora, porque requerimos que hablara él, y nos dijo que que prefería en otro momento, y fíjate que tenía motivos para sacar pecho, volver, hacer 2 paradones, ser decisivo una vez más, y él pues prefirió mantener un perfil bajo y dejar que fueran otros los que hablaran después de una victoria, lo cual también dice mucho del capitán. Y decía que Carlos Marín, por ejemplo, yo hablaba con él ya, él no era capaz, él y otros que salieron, recordad incluso cuando llegaron a decir, creo que fue el propio Carlos Marín, que no nos da. Sí, y que viene el mercado de invierno y que había que... Y el mercado de invierno ha funcionado, Sí. Ha funcionado en general, a pesar de que tenemos a Del Moral en el dique seco tal, pero nada más que con la aportación que ha dado Rubén, yo creo que ya el mercado de invierno se puede dar por bueno. Sí, por amortizado también porque ha entrado dinerito, con el traspaso de Adrián La Peña. Luego comentamos cómo fue esa alineación del Córdoba en la Rosaleda después de esta pausa, con novedades en la portería, empezando por el capitán Carlos Marín y en el centro del campo con Alex Sala, después de cumplir su segundo ciclo de amarilla, y con Alberto del Moral, al que desgraciadamente las lesiones le están privando de aportar mucho más al Córdoba en esta segunda etapa. Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte. Vamos con nuestro último bloque, empezando por analizar la alineación del Córdoba. 3 cambios con respecto al equipo que venía de perder por 1-2 contra el Elche. En la portería ya estuvo en el banquillo en ese partido contra el equipo franjiverde Carlos Marín, no se arriesgó con él, volvió a jugar Ramón Vila. Y en el centro del campo, en ese centro del campo que tanta calidad y cantidad ha reunido el Córdoba después del mercado invernal, entró Alex Sala, indiscutible, con ese perfil de volante caído a la izquierda, y Alberto del Moral como stopper, aunque solo duró un cuarto de partido. Se tuvo que retirar, entró Pedro Ortiz en el centro del campo, así que Ismael Ruiz retrasó su posición. Prácticamente el 11 de gala, y además no sé si te sorprendió, Rafa, el hecho de que volvió a confiar en Obolski, aunque hay que decir también que llegado el descanso, no sé si también con el tema de que tiene una tarjeta, de que al espacio a los centrales del Málaga no demasiado rápido se le podía hacer más daño, después de ese labor de desgaste, Antonio Casas fue el delantero que acabó el partido. Sí, pero bueno, pero al final lo que hablábamos antes, el míster es el que está el día a día, el que está con ellos, el que sabe quién está en su mejor momento, y ahora el míster cree oportuno darle confianza a él, a la confianza lo cambió por él, pero lo bueno es que tenemos un buen recambio, o sea que el que sacamos es el que se supone que es el titular. Entonces, creo que así está funcionando bien el equipo, ¿no? Un once esperable, Tony, el que tuvimos en la portería, la verdad,
que le da un aplomo Carlos Marín, como decimos, más allá de las paradas salvadoras, que también, por supuesto, el juego con los pies, porque Carlos Marín es que se planta prácticamente en el círculo central, el equipo se abre mucho más, y eso que el Málaga apretó, pero evidentemente tiene ese aplomo que le falta a Ramón Vila. Evidentemente, no, es que es otro. Igual que el Córdoba es otro con Adilson que con Jacobo, no lo digo ni mejor ni peor, sino distinto por lo que hemos dicho. No había ganado sin Adilson todavía, ¿eh? Era esa mala racha de 4 partidos sin ganar. Y sin embargo, lo has dicho antes, Jacobo, que luego le preguntamos al acabar el partido, Jacobo está siendo determinante en la temporada. Y sin embargo, la gente, esto pasa mucho en Córdoba. Hay jugadores que aportan mucho y sin embargo la grada no les termina de reconocer eso que aportan o tienen como un San Benito. Córdoba es una ciudad mucho de San Benito. Entonces, hay jugadores que le ponen un San Benito y ya no lo sueltan, hagan lo que hagan, y otros que gozan de un crédito casi ilimitado al margen de que su rendimiento sea, bueno, a veces incluso paupérrimo. Mira, Tony, antes de que se me pase, que si no vuelvo loco a Alvarito, nuestro realizador, vamos a escuchar precisamente a Jacobo González, lo tenemos aquí en la escaleta, después de Publi. Jacobo González dice que ha estado ensayando las faltas y desde luego ayer encontró el premio. Por fin, llevo ya tiempo intentando el tema de la falta y por fin ha entrado. Llevo unas semanas que estoy practicando mucho el tema de las faltas. Creo que es algo que últimamente no terminaba de estar del todo fino y, como te digo, estas últimas semanas le he dado un poco de caña y lo tenía claro. De hecho, antes de la falta justo lo hablo con Pedro y le digo, esta la enchufo, y bueno, ha entrado, por fin ha entrado. Parece que nos estamos acostumbrando a que mis goles valgan puntos. Es un gusto, la verdad. Creo que era un partido muy importante para nosotros, creo que necesitábamos esta victoria y ahora tenemos que hacerla buena además en casa. Decía en una entrevista reciente Iván Ania que para él el jugador con más condiciones del Córdoba era Jacobo González. Lo decía. Y lo que dice un poco Tony, ¿hasta qué punto ha sido irregular el rendimiento o hasta qué punto esperamos de este jugador que se puede decir que una temporada irregular, pero lleva 7 goles, siendo media punta? Y goles que están valiendo puntos, ¿eh? Sí. En vez de cuantificar los goles, habría que cuantificar los puntos que ha dado con sus acciones, ¿no? Y además luego ha estado un tiempo que está un poquito goles solo de penalti, alguna lesión muscular también, pero al final está apretando a Antonio Casa incluso por el Pichichi. Por eso lo pone Ania. Es que nosotros, Rafa, es jugador y técnico. Yo he trabajado dentro del Córdoba, he tenido la suerte de trabajar dentro del Córdoba y muchas veces la gente, cuando está fuera, no ve cosas que tú sí ves. Entonces, hay razones que solo sabe el entrenador o solo sabe quien convive en el día a día con los protagonistas, que son los jugadores, que pueden sorprender fuera, pero que si estás dentro las comprendes perfectamente. Y Ania tiene una confianza ciega, porque todas esas cosas conoce a Jacobo desde el villanovense y sabe lo que puede dar. Lo pone por esto, evidentemente, lo pone porque ha habido partidos en los que a lo mejor no ha aparecido, o ha aparecido poco, o no ha dado lo que se podía esperar, pero ¡pum!, te lo resuelve. Y esos son jugadores también importantísimos en un equipo. Porque le sirvió también para apretarle la tuerca a Carracedo, en esa fase con la sanción de Carracedo entró en la derecha, que marcó 3 goles en 2 partidos. Pero es verdad que él siempre ha reconocido que le gusta más media punta, que ha ido a la izquierda para probar precisamente su disparo. Y al final un jugador con 7 goles, Rafa, con 8 jornadas por delante, que le está dando puntos de calidad al Córdoba. Claro, y un futbolista que le gusta jugar por dentro, que por dentro hay mucho y cuando el míster le busca, al final le busca la posición para que juegue y ahí están los resultados, ¿no? Oye, y ayer de hecho en un partido... Y que defiende mucho, ¿eh? Que eso es importante. Que en un partido muy exigente hay que tener en cuenta que en la banda izquierda, la banda derecha del Málaga, el lateral era Carlos Puga, que no es poca cosa. Sí. Y la rubia insistiendo y acaba el partido, Jacobo, que por cierto lo acaba en la derecha porque entra Ander Jordi, y defendiendo a Dani Sánchez, y entró Antoñito Cordero, y es que el Málaga puso carne en el asador, y al final completó los 90 minutos, Jacobo. Sí. Y tuvo en el 94 la capacidad técnica para hacer esa cucharita para dejar solo a Antonio Casa. Y todo a Kevin también. Que en el descanso lo que incomprensible ese cambio. Amarilla. No entiendo, tiene amarilla, pero un futbolista de lo que estamos hablando de Jacob, un futbolista que en un momento... lo hablamos. Te puede decir el partido. Yo cuando digo, bueno, pues qué bien. Mejor. Metió a Ramani y no hizo absolutamente nada. Es verdad. Pero bueno, a posteriori, verdad que Tony lo dijo. Tony le sorprendió. Yo le apunté el dato que tenía amarilla y que se había jugado la segunda en un par de jugadas ahí, todo muy cerca del descanso. Sí, nos vino. Y además fue el cambio que salía Kevin y metíamos nosotros a Casa. O sea, nosotros hacemos un cambio de por tarjeta, pero que nos puede mejorar. Y yo creo que ellos hacen un cambio que en ningún momento le. Al final el Málaga muy tocado, ¿eh? El Málaga está a 3 puntos de la zona de descenso. Muchos nervios, Tony. Los gritos por cierto de primera división contra el administrador judicial.
José María Muñoz, que lo estaba mirando por ahí. Tensión en el Málaga, es un equipo recién ascendido como el Córdoba, pero es que claro, al final se ha enfangado, ha perdido 4 de los 5 últimos partidos. Y eso es quizás, Rafa, lo más peligroso, porque hay equipos que están acostumbrados a sufrir, o si tú me hablas del Eldense, que lleva ahí toda la temporada, pues está lidiando de una manera y al final va hacia arriba, pero un equipo que ve cómo se va estrechando el cerco, al final eso juega con esa presión. Más ahí si cabe. Le ha pasado también al Zaragoza, le ha pasado al Sporting, que están todos metidos en el ajo. Sí, ya no es solo cuando va fuera, es que entramos en una fase donde todo el mundo se juega algo ya, ¿eh? Donde ahora sí que de verdad el que está arriba se tiene que meter arriba y el que está abajo tiene que sumar porque se van acabando las jornadas, ¿eh? Y si encima estás en tu campo y terminan pitando y se te puede volver porque mucho es más. verdad que apretó muchísimo la afición del Málaga y estuvo con su equipo, pero al final esa fase de dimisión y esa crispación también se nota en el ambiente. Sí. Y es verdad también, bueno, que tenían como réplica que había muchísimos cordobesistas que también se hicieron notar. Acabaron agotados, yo creo, mentalmente. Se iban viendo como poco a poco eran incapaces en el verde de superar al Córdoba y al final pues sucumbieron, ¿no? Es que es una fase de la temporada incluso más kafkiana que luego ya las últimas 3-4 jornadas. Porque como dice Rafa, ahora mismo sí que todos están jugando algo. En las últimas 3-4 es probable que ya haya equipos que no tengan opciones de playoff, habrá equipos matemáticamente descendidos y más esta temporada. A un punto está a 23 puntos de salvación con 20. No, Cartagena desconectó hace mucho y el Racing de Ferrol está a punto de esta noche ya. Sí, probablemente termine de conectar, ¿no? Hoy. Pero luego ahora mismo el Tenerife no está muerto. Tenerife le ha metido 3. Parecía que sí, pero le ha metido 3 al Sporting. Creo que ha ganado 4 de los 5 últimos partidos el Tenerife. Claro, o sea, y es el equipo que mejor quizás ejemplifique lo que es esta locura. Bueno, y cualquiera que nos vea a nosotros desde fuera, o al Depor, que estamos mirando el playoff, al Córdoba y al Depor, que no han pisado el playoff en toda la temporada y están ahí. O sea, es que ahora mismo no hay equipo que no compita por algo. Dentro de 4 jornadas ya sí que empezaremos a ver equipos que ya sea más la honrilla. Ahora le echamos el vistazo a la clasificación en la extrema parte final de nuestra tertulia, pero antes os quiero preguntar por algún nombre propio. Gabriele Corbo, ¿tú tienes, Rafa, alguna referencia? Hablamos del mercado invernal, de jugadores que pueden aportar ningún minuto. Está en el banquillo, central italiano, ha llegado, además que venía de la liga de la MLS, complicado. Se hablaba de posible ampliación de contrato por rendimiento, pero es que no lo estamos viendo. No sabemos... No te puedo decir. No, la verdad te puedo hablar de Chupete mejor. Yo lo conozco desde que era un Chupete. Sí, además me dio ya alegría verlo jugar. Bueno, hablando de Chupete. Chupete en la camiseta. Futbolista 20 años. Ha salido del Seneca, mucha proyección, un futbolista que se está hinchando de meter goles en el filial, que lo está subiendo al primer equipo, ya tiene contrato creo que con el primer equipo de cara al año que viene. Y creo que va a ser un futbolista que va a dar mucho que hablar. ¿Me acepta una pregunta comprometedora? ¿Por qué tantos y tan grandes talentos del Seneca no acaban en el Córdoba y en otros sitios, Rafa? No sé, es verdad que salen muy jóvenes también. Salen muy jóvenes y luego, ¿cuántos futbolistas? Tú sí hiciste ese paso, tú estabas en el Seneca, sí. Tú eras del Seneca, vas hasta la cantera del Córdoba, llegaste al primer equipo del Córdoba. Pero hay muchos que se quedan no que se queden en el camino, sino que hacen otros caminos. Y al final los ves despuntando, ves a un chico que está en segunda división. Si te pones a analizar Alfonso Pedraza, no sé, Antonio Blanco, futbolistas que salen del Seneca. De primera división. De primera división. ¿Por qué? Pues es verdad que en el fútbol base Seneca y Córdoba están siempre igualados, pero es verdad que el Seneca saca mucho más futbolistas con la cosa de que si tú dices, bueno, yo es que... Lo que no saca el Seneca saca el Córdoba para el primer equipo, pero es que el Córdoba no saca tampoco para el primer equipo. ¿Qué futbolistas tenemos nosotros que puedan estar ahí o que están ahí? Haríamos una tertulia para un día. Sí, nos metemos ya en fútbol base y en otro, pero bueno, sí que es verdad que del Seneca sale Antonio Raillo. Antonio Raillo pasa por los dos. Estuvo en el juvenil del Córdoba, que además era Pineda y Rafa Navarro sus entrenadores. Después volvió al Seneca, después estuvo en el filial, después salió. Esos futbolistas, es verdad que hay muchos futbolistas que han estado en un y en otro y al final salen, pero sí que es verdad que del Seneca salen muchos más futbolistas. Salen antes y unos llegan y otros se quedan en el camino, ¿no? 7 de abril, esto va a quedar grabado, 7 de abril del 2025, Rafa Fernández. ¿Qué jugador de la cantera del Seneca
va a llegar muy lejos y no lo veremos jugar en el Córdoba. Tú conoces a muchos. Uno que me diga, me han dicho este chico. Ahora mismo no te puedo decir. ¿Complicado? No ¿Y de la escuela de fútbol Rafa Fernández de la Fuensanta? Tampoco. Ahí que estudie. Ojalá será mucho que estudien, ¿no? Que estudie. No, bueno, ahí en los del Seneca, todo. Estudiar tiene que estudiar todo. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Bueno, pues a Corvo no lo hemos visto. A Teo Zidane no lo vimos esta semana. No tuvo minutos después de ser titular en el partido frente al Elche. Y otro nombre propio con el que me quedo es el de Cristian Carracedo, que vio una de las 6 amarillas. El Córdoba sigue acumulando amarillas en este tramo de temporada, bueno, durante toda la temporada. La vieron Obolski, Pedro Ortiz, Alex Sala, Marvel, Carracedo y Maguna Celaya. La de Carracedo es la 9ª, así que se une a Carlos Marín, Rubén Alves y Obolski en la lista de apercibidos. Tu amigo Cristian Carracedo, que tenga cuidadito en la última jornada, que todavía quedan 8 partidos. Vamos con nuestra penúltima promo, Mercedes. Pues conectamos ya con Nogomet Comunicación, mucho más que marketing digital. ¿Has oído hablar de Nogomet Comunicación? Es el equipo que puede darle a tu negocio el impulso que necesita en el mundo digital. Con su imagen de marca renovada y su nueva ubicación en el número 19 de la calle Cruz Condé, están más cerca que nunca de ti. Desde la creación de páginas web hasta la optimización SEO, pasando por campañas en redes sociales y creación de tiendas online, ofrecen todo lo que tu negocio necesita para destacar en Internet. Y gracias a los fondos Next Generation, tu negocio puede recibir hasta 12.000 euros para impulsar su presencia online. Es la oportunidad que estabas esperando para llevar tu negocio al siguiente nivel. No pierdas más tiempo. Contacta ahora con Nogomet Comunicación. Mucho más que marketing digital. Vamos a sumergirnos ya en esta jornada 34 de Segunda División que tiene Mercedes, un partido en juego, un partido, por cierto, también importante. Mañana en otro informativo vemos cómo ha terminado, porque de eso va a depender que el Levante llegue al Arcángel como primero o como segundo. Así es, está en encuentro Elche Racing de Ferrol desde las 8:30. Pues 25 goles en 10 partidos nos dejó la jornada 34. 5 victorias locales, 2 empates y 3 triunfos visitantes. Además, pues de ese Málaga Córdoba Club de Fútbol con el 0-1, tenemos al Castellón Albacete con empate a 2, Eibar Oviedo empate a 1, Cartagena Aldense 0-1, Granada Almería 3-1, Sporting Tenerife 1-3. Tenemos que recordar ese cese de Rubén Alves también. Zaragoza Mirandés 1-0, sale del descenso. Levante Racing de Santander 3-1, Burgos Huesca 2-1 y Deportivo Cádiz 1-0. Partido entre los equipos que estaban, ese Depor Cádiz empatado a 45 puntos, así que el Depor está con 48 como el Córdoba y el Cádiz que se queda un poquito rezagado. El Levante, el Elche salió del Arcángel como líder. Si gana esta noche al Racing de Ferrol en casa, será líder de nuevo, pero de momento el líder es el Levante, con 62 puntos, 60 tiene el Elche, 2 equipos de la Comunidad Valenciana. Tenemos en playoff al Racing de Santander, 59, fíjense ese partido, Levante 3, Racing 1. Luego veremos los goles, Mirandés 58 y tenemos un objetivo algo más factible. Bueno, el Mirandés tiene que venir todavía al Arcángel, también el Oviedo, que tiene 55, no el Huesca, que tiene 54, que marca la frontera del playoff, que tiene 6 puntos más que el Córdoba y que además le tiene ganado el Golaveras. Particular, al borde del playoff, por delante del Córdoba, tenemos al Almería con 53, a 1 punto del playoff, al Granada con 52, a 2 puntos del playoff, y al Burgos con 49, que ha tenido una gran racha con Luis Miguel Ramis. El Córdoba sube 4 puestos, era 14º, se coloca 10º, a falta de estas 8 últimas jornadas, tiene 48 puntos, o sea, está a 12 del ascenso directo, objetivo irreal. Faltando 24, está a 6 del playoff, aunque como decimos tiene perdido el Golaveras con el Huesca, o sea que serían 6 más 1 o 6,5, y está a 9 puntos de la zona de descenso. La sigue abriendo el Eldense, a pesar de que el equipo de Oltra sigue ganando partidos, tiene 39. El Tenerife, íbamos a decir los 3 últimos desahuciados, el Tenerife que intenta agarrarse a ese hilo de vida, tiene 31, lo tiene complicado, pero está a 9 puntos de la permanencia y ya así prácticamente hundidos el Racing de Ferrol con 23 y un partido menos, y el Cartagena con 17. Que como decimos está a 23 puntos de la permanencia con 24 en juego, así que prácticamente seguro, Rafa, Toni, la semana que viene el Cartagena
Por cierto, también tenés amiguitos, amigos en Cartagena, ¿no? Jugué Por allí ahí, sufriendo jugué mucho. allí también, sí. Están sufriendo mucho. Sí, pasándolo mal. No sé si se veía venir ya las últimas temporadas, alguna temporada buena con Carrión, por ejemplo. Sí, con Carrión estuvieron bien, pero luego al final un club un poco peculiar también. Sí, un convulso, ¿no? Ya muchos años, demasiado quizás también. Bueno, el Cartagena ha sido un equipo que, fíjate, con Carrión incluso pensó en otra, con Calero creo que fue que tuvo una gran reacción, pero Con ahora estuvieron bien también. Pero llevaba tiempo llamando a la puerta y parece que este año le van a dejar entrar al infierno. El Cartagena, pasándolo muy mal, el Cartagena fue uno de las plazas que el Córdoba conquistó. Tony, por arriba calentito, por abajo también, los tres últimos, aunque el Tenerife se agarra, que esa pelea está tremenda. El Dense, brutal. suerte que el Córdoba ha ganado para espantar esa zona. El Dense apretando a equipos como Zaragoza, Sporting y Málaga. Y es Ojo, de esas Y circunstancias... el Málaga tiene que ir a Elda, nos comentaban ayer los Sí, compañeros. con ¿verdad? un buen golaveras, eso sí, ganó 3-0. Es de esas circunstancias en las que el tener una masa social importante juega un papel ambiguo. Es decir, por un lado ejercita una presión terrible sobre los propios jugadores. No es lo mismo la pelea en la que está inmerso el Eldense, que además viene de abajo arriba, con los 6.000 que puede meter en su campo, que ver una Rosaleda con 26.000 personas viéndose que puede volver a Primera Federación, o la Romareda, la sensación... El Molinón. Claro, el Molinón, ¿no? Es que es muy distinto, ¿no? Y yo tengo la percepción, a ver, que el Dense está en un nivel que va a hacer y va a condicionar mucho a los otros tres y va a exigirles mejorar mucho en sus prestaciones. Y aparte es que tampoco, no sé, no se ve quizá una explicación lógica, ¿no?, a lo que le puede estar pasando al Sporting, con un técnico que, bueno, que tenía prestigio adquirido de su paso por el Albacete y demás. Yo creo simplemente que hay equipos que se han estancado en segunda división y que ahora pues les está costando un mundo reencontrarse, y cuando pierden la identidad o pierden su natural condición de aspirante al ascenso, es que cortocircuitan. Y yo creo que el Zaragoza se maneja muy mal en eso, le pasa todas las temporadas. O sea, claro, empieza muy bien, cuando empieza a ver que pierde fuelle con el primer puesto, se hunde, y se hunde en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, el Zaragoza tiene mala pinta, ¿eh? Ayer estuvo a 15 minutos de no acabar en descenso. Sí, sí. Un gol de un central Sí, de de Jair, y estaba metido en el ajo con la historia del Dense. Y lo celebraron como si hubieran ganado la Copa. El público de la Romareda, ya lo conté cuando volví de allí, me impactó como por positivo, porque estuvo con su equipo y bueno, y una vez más pues les empujó, pero claro, eso también es una responsabilidad tremenda. Viene de perder en casa y va a Huesca y ahí va, ¿eh? Tiene dos salidas. Tiene un calendario muy difícil, ¿eh? Cuidado si no sacan nada cuando venga a casa. Sí. Pues hablando de calendario, tenemos que repasarlo, Mercedes. Vamos a ir mes a mes, rapidito. Vale. Tenemos en el mes de abril 2 partidos en casa y 1 fuera. Así es. Abril, este viernes de Dolores, a las 8:30 tenemos el Levante, que viene aquí a casa. Luego, domingo de resurrección a las 4:15, Oviedo. Y nos pasamos al sábado 26 a las 4:15 también contra el Eldense. Ya allí. En mayo, Cádiz. Jugamos en casa, viernes 2. Horario se ha confirmado hoy. A las 8:30 de la tarde. Viernes otra vez. Otra vez viernes. Luego viajamos a Burgos, recibimos a Mirandés y volvemos a Eibar. Junio, Albacete. Y se acabó. Junio, Albacete. Quedan 8 partidos, 5 en casa, Rafa, 3 fuera. ¿Qué diríamos? Bueno, qué bien, pero es que, claro, como estamos con la racha como estamos, claro. Bueno, yo creo que hay que coger otra vez la dinámica de... 3 equipos, fíjate, Rafa, tiene que venir Levante, Oviedo, en zona de alta, Cádiz, zona media, Mirandés, zona alta también, y Albacete, zona media. Al final, claro, ya ha jugado contra todos. El Córdoba, que hizo los deberes en la primera vuelta, a todos los de abajo le ganó, que le tiene el gol habrá ganado a todos. Y lo que le ha faltado para dar ese salto es eso, no solo tutear al equipo que tiene por arriba, sino ganarle, arrancarles puntos. El objetivo yo creo que está más que cumplido. Ahora lo que hay que ver es qué vamos a ser capaces de hacer, ¿no? O que si vamos a ser capaces de engancharnos, de enganchar a la gente, de ganar esta semana, de sacar un buen resultado, de estar ahí. Si tú esta semana pierdes, después de ganar un partido, tal, estás salvado y te van a faltar 5 jornadas, bueno, pues va a ir la gente a disfrutar, a pasarlo bien, a intentar terminar bien, pero sin preocupación y sin la ansiedad o la ganas de tener que meternos ahí, ¿no? Ya lo he dicho el míster, hay que mejorar para esta semana de casa y intentar sacar... Sí que es cierto que con los equipos de arriba, pues en casa nos ha costado, pero
Todavía está el Córdoba a tiempo de reaccionar, sobre todo con esos 2 partidos consecutivos que tiene en casa. Vamos con esa pregunta, Mercedes, facilita, que están los móviles echando humo, venga. Muy fácil. Hay un jugador del Córdoba Club de Fútbol que ha estado ensayando y practicando y parece ser que le está dando beneficio a las faltas. ¿Qué jugador ha sido? En este último partido pues se ha visto que le está dando rentabilidad a la práctica. En este último se ha visto y lo ha intentado y lleva 7 goles ya esta temporada, que no es cualquiera. Bueno, pues el nombre de ese jugador, nombre y apellido si quieren, o nombre nos vale, en Twitter, ya saben, con el hashtag Zona Deporte, y el primero que conteste, mañana por la mañana en nuestra cuenta PTV-Córdoba, anunciamos el ganador para esas 2 entradas para Cines Action. Vamos ya a la recta final de esta tertulia, que luego viene el bloque del polideportivo, que tenemos fútbol sala, que tenemos rally, que tenemos baloncesto, que tenemos voleibol, pero tenemos que conocer al próximo rival del Córdoba, al Levante, al virtual, o bueno, provisional, líder de esta segunda división. Se impuso por 3-1, Tony, al Racing de Santander en un partido clave en la zona alta. Sí, un partido que también fue el ambientazo bien en la ciudad de Valencia, ¿no? Doblete de Morales. Sí, claro, estamos jugando contra equipos, Morales, Carlos Álvarez, tiene un plantillón el Levante, ¿no? Que además en algunos casos está suscitando el interés, como el de Andrés Fernández, de equipos de élite europea, ¿no? Un rival muy complicado. Allí es verdad que el Córdoba dio una de sus mejores versiones, ¿eh? Yo creo que fue el comienzo Ese fue el punto de inflexión. Sí, lo dice Ania con bastante asiduidad, y es que para mí también, yo coincido, ¿no? Fue un partido en el que el Córdoba se desmelenó, en el que dio una versión extraordinaria, en el que fue capaz de incluso sacar un punto in extremis cuando ya el partido parecía perdido. Bueno, creo que le puede hacer un buen partido el Córdoba al Levante, ¿no? Creo que allí cuajó un encuentro muy positivo, y eso lo tienen en su mente, ¿no? Los futbolistas del Córdoba, que saben que le pueden hacer daño al Levante, ¿por qué no? Cuéntanos, Rafa, cómo te cambió la vida, fichar por el Levante siendo un chaval de la cantera del Córdoba, con el Córdoba recién ascendido a segunda división, y bueno, fue un poquito el trampolín de tu carrera. Sí, bueno, ahí tenía varias opciones de salir, decidimos al final salir al Levante. Fue un año complicado porque fue la pérdida de mi padre. Yo salí justo estando allí, fue cuando perdí a mi padre y me costó un poco, luego ya salí cedido, volví y bueno, pero sí fueron años bonitos, ¿no? Donde tienes tu ilusión primero de jugar en el Córdoba, ¿no? En el equipo de tu ciudad, que ha ido siempre a verlo, y luego de tener la suerte de poder salir, ¿no? Fue un momento jodido también porque acabamos de ascender, ya tenía firmado, ya no había vuelta atrás, tampoco se podía llegar a lo que nos estaban ofreciendo, y al final... Un Loreto 2.0 fue un poco, ¿no? Sí. Y bueno, y al final sale y a partir de ahí pues así un poco mi carrera, ¿no? Pues Rafa Fernández, que ahora ya lo saben, y si no se lo recuerdo, que está al frente de la escuela de la Fuensanta, sacando niños, dando pasos como los que él recorrió, aunque es difícil llevar a su nivel de pelotero, ya se lo digo. Hemos visto los goles del partido del Levante y vamos a ver también el último gol del siguiente rival del Córdoba. El Oviedo, en su anterior salida al Arcángel, ha ido a Ipurúa y pasó esto. Minuto 95. ¿Qué os parece, chicos? Gol de Magunagoitia, que lleva el 13, que sí, que es portero. Porque así que golazo, golazo de Magunagoitia. Sería como, bueno, para que se haga una idea, que Carlos Marín le marca al Oviedo en el 95. Eso no lo hemos visto aquí. Pero golpe, ya fuera de broma. Le hemos visto como Carlos Marín veía eso desde el banquillo, porque estaba en la suplencia cuando marcó el Betis Deportivo aquel gol en el último instante, su compañero que ocupaba la portería. Rebollo, creo que era Rebollo, sí. Pues al final, fíjense, ya aparte de broma, importante para el Oviedo, que yo creo que es el rival más factible que tiene el Córdoba de alcanzar en el playoff, porque tiene a 6 puntos al Huesca, con el gol habrás perdido, a 7 al Oviedo, que tiene que venir al Arcángel, que va a ser el domingo de resurrección a las 4:15. Le tiene la diferencia de gol. Y además le ganó 2-3 en el Tartiere, así que no le quiero ni contar cómo puede ser ese partido si el Córdoba le da por tumbar al Levante el próximo viernes a las 8:30. Pues muchas gracias, Rafa Fernández. A vosotros, como siempre. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Tony. Nos seguimos viendo acá o allá. Y muchas gracias, Mercedes. Vamos con nuestro último parón, porque a la vuelta tenemos nuestro bloque polideportivo, como decimos, con victorias muy importantes en casa, de tanto del Córdoba Futsal como del Coto Córdoba, ese rally Sierra Morena, y también le echamos un vistazo al Cadeva de voleibol en categoría femenina juvenil. Gestoría Cebrián y Caja Rural del Sur patrocinan Zona Deporte.
Seguimos en este Zona Deporte, el primero del mes de abril. Vamos a tener fútbol sala, vamos a tener baloncesto, victorias importantes en casa, tanto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad como del Coto Córdoba. También le echaremos un vistazo, por supuesto, al Rally Sierra Morena. Lo hemos tenido esta semana para los aficionados al motor y teníamos también una cita paralela, de la que hablaremos en la parte final de nuestro programa, con el voleibol, con el Cadeva Juvenil Femenino de Vóley. Y hemos tenido a la Decor a puntito de hacerse con el título, organizando un campeonato que ha dejado no solo el rally, deja prenotaciones también. Vamos a hablar, por ejemplo, con Eli Torronteras de lo que ha supuesto el Cadeva aquí en Córdoba. ¿Qué tal, Eli? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Al final, bueno, éxito de organización y éxito deportivo. Habéis quedado con la miel en los labios, pero supongo que el balance es satisfactorio, ¿no? Muy contenta, a nivel organizativo muchos días, mucho trabajo, pero ha salido todo súper bien. Y a nivel deportivo, pues más contenta aún. Subcampeona de Andalucía, con una generación que lleva muchos años estando en podium, la verdad, que llevamos 4 o 5 años seguidos en podium consecutivo y la verdad muy contenta. Bueno, Lucía Gemes es una de esas chicas, tantas y tantas chicas que se dedican al vóley en Córdoba, que empiezan desde muy pequeñitas. No sé en tu caso si en escuela, directamente en el Club ADECOR, hasta llegar a codearte con las mejores de la comunidad. Sí, empecé en ADECOR y en el segundo año ya me cogió Eli, pues hasta ahora. ¿Y la evolución qué tal? Supongo que, bueno, el hecho de jugar en Córdoba, ¿no? Un campeonato, ¿no?, de esas características, ¿no?, para ti, ¿cómo lo has vivido? Pues desde muy pequeñita, pues empezando entrenando, hasta mejorando cada año y sobre todo con la experiencia y con los campeonatos, pues va mejorando. No vayáis muy lejos porque vamos a tener esa entrevista para conocer cómo le ha ido a la Decor, al resto de los representantes cordobeses también en el Encinarejo y la Academia, presentes como, digamos, anfitriones, ¿no?, de este Cadeva que ha tenido lugar en Córdoba, pero vamos a echarle un vistazo a nuestros contenidos habituales cada lunes, empezando por esa importantísima victoria del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Se impuso por 4-1 al Jaén Paraíso Interior en ese partido disputado el sábado en Vista Alegre, partido clave para el Córdoba, que se ha levantado cuando más difícil lo tenía, porque llegó a acumular 6 jornadas sin ganar, con un solo punto de 18 posibles, y ahora con 3 victorias consecutivas va a tener un colchón de 7 puntos sobre la zona de descenso en la primera división de fútbol sala, antes de afrontar las 5 jornadas últimas, que será después de la jornada de descanso de esta semana. Ese era el primer gol de Arnaldo Báez, el internacional paraguayo, minuto 3, para empezar a decantar el derbi andaluz. Hemos tenido derbi en La Rosaleda en el caso del fútbol y derbi en Vista Alegre, un Córdoba-Jaén en el caso del fútbol sala. Gol del paraguayo, muy importante empezar ganando para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que recordamos esa reacción que ha tenido con la victoria 5-4 contra el Guanapisa de Zaragoza, un partido que fue bastante más complicado que este, teniendo en cuenta además que era el colista, el Zaragoza, que está prácticamente desahuciado. Luego, entre semana, el conjunto de Ema Santoro fue capaz de ganar por 1-2 en Manzanares, y esta semana, además, ha tenido que levantarse ante la baja de Fabio de última hora. Ahí teníamos a Víctor en la portería y fue el encargado de detener las acometidas del Jaén. Un equipo que aspira a títulos todos los años, es un poco un espejo a seguir para el Córdoba con ese Olivo Arena, que es una auténtica envidia, pero el Jaén hincó la rodilla en Vista Alegre, un equipo que está aspirando por el corte del playoff, que siempre está en fases finales de Copa de España, de Copa del Rey, y que sin embargo se topó con Víctor y compañía en su visita a Vista Alegre. Son imágenes de la primera parte. Como decimos, el Córdoba estaba en una posición muy complicada, llegó a verse a 2 puntos de la zona de descenso, y con este 9 de 9, estos 3 triunfos consecutivos, está ahora con 7 puntos de colchón. Fíjense, 7 puntos, cuando solo faltan 15 en juego, esas 5 últimas jornadas, y el Córdoba que tiene la sartén por el mango para enlazar una 7ª campaña consecutiva en la élite del futsal nacional. Va a descansar esta semana el Córdoba y luego jugará contra 5 de los 6 primeros clasificados en este calendario de vértigo que le queda al conjunto de Santoro. Jugará el sábado 19 en la pista de Movistar Inter, luego vendrá el Peñíscola, la gran revelación, además flamante campeón de la Copa de España, y ya en el mes de mayo visita el Pozo Murcia y espera a Josán González. Vendrá el Jimbi Cartagena, el vigente campeón de Liga, sábado 10, para terminar contra el Barça. Partido contra el Barça en el Palau para cerrar el campeonato. Este era el gol con el que el Jaén, todavía en el primer tiempo, nivelaba la contienda. Era un golpe duro para el Córdoba, que había ido dominando durante prácticamente todo el primer tiempo. En el minuto 15 llegaba este gol de Mitchell, que ponía las tablas en el luminoso de Vista Alegre. Se le complicaba de nuevo, ahí no podía meter la mano para evitar la expulsión Víctor, y el Córdoba, aunque tuvo alguna ocasión más, tenía reservado lo mejor para el final. Apareció un chico de la cantera, hoy que tenemos aquí cantera de boli, Javi Aranda,
doblete de Javi Aranda, jugador del Córdoba Futsal B, que ha entrado en dinámica del primer equipo en las últimas semanas y lo tenemos con 2 goles. El héroe de la victoria del Córdoba, desde luego, para Javi Aranda es un antes y un después. Este partido, para un chico de la cantera, llegar a la élite y además resolver un partido muy importante para los mayores. Ahí lo tienen con el 2-11, un jugador espigado, pero que tiene gol. Vamos a verlo. Aquí tuvo esta ocasión clara, lanzamiento al palo, el Jaén Paraíso Interior, con 1-1 en el marcador. Y muy pronto iba a aparecer Javi Aranda. Ahí lo tienen, por el costado izquierdo, y cómo lanza al palo largo, derechazo, para marcar el 2-1. Su primer gol como profesional lo celebraba Arnaldo Báez. Ahí lo tienen. Gran resolución de Javi Aranda para poner el 2-1. Minuto 22 en el arranque del segundo tiempo. Otra vez el partido se ponía de cara para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con 1.800 espectadores congregados en Vista Alegre en este choque correspondiente a la jornada 25 de la Primera División de Fútbol Sala. Fíjense qué golazo nos dejó Felipe El Churro Chavarría, el internacional colombiano, ante el pase de Cahué Pereira con el taconazo. Gran gol de Felipe Chavarría, era el 3-1 para dar tranquilidad al conjunto blanquiverde. Minuto 29. Todavía con la segunda parte le faltaba todavía la mitad, esa segunda parte, pero el Córdoba ya cogía 2 goles de ventaja e iban a ser 3, porque en una acción muy parecida a la del 2-1, Javi Aranda era capaz de anotar este otro golazo. Lo festeja Juanan, el chaval. Bueno, pues imagínense, estaba encantado, contentísimo Arnaldo Báez. Ahí luego también gol, gran jugada de Aranda por el perfil izquierdo, lanzamiento al palo largo, era el 4-1 definitivo. 4-1 le endosó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad a este Jaén Paraíso Interior, que está peleando por el título, aunque un poquito descolgado con respecto a los favoritos. Este Córdoba, que venía de haber ganado un solo partido en los 13 anteriores, 6 jornadas sin vencer con un punto de 18 posibles, 3 derrotas consecutivas, y lo que son las rachas, ahora son 3 triunfos seguidos para el equipo de Santoro, con esa parada de Víctor, esta otra también, ya cerca del final. El Córdoba que respira, y es muy importante teniendo en cuenta que ahora tiene esta semana de descanso. Quizá cuando al equipo le van bien, no le vienen bien estos parones, pero al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, después de una semana muy intensa, con 3 partidos, con 3 victorias, seguro que le va a venir bien para afrontar esos 5 últimos partidos tan exigentes con las fuerzas renovadas. Eso fue en Vista Alegre el sábado, y el domingo tuvimos baloncesto. También era un partido muy importante por la permanencia, en este caso para el Coto Córdoba. Partido fundamental, porque con la derrota de la semana anterior, el Coto volvía a asomarse a la zona baja, y además venía un rival directo como el Viele, y faltando ya solo 3 partidos, el resultado era fundamental. Además, es el último partido en casa del Coto Córdoba en la liga regular, jornada 24 ya, victoria por solo 3 puntos, 72-69 ante el Viele, así que al equipo de Nacho Pastor ya solo le faltan 2 partidos en el grupo oeste de segunda FEP, ambos van a ser a domicilio, pero ante rivales peor clasificados, rivales de la zona baja bajísima. Estamos hablando del Tecnei Vizcaya Zornoza, que es penúltimo, y del Ciudad de Huelva, que es penúltimo y está inmerso en una racha de, ojo, 10 derrotas consecutivas. Es un equipo que tenía un balance 9-5 y que ahora se ve pues con un balance y una situación muy complicada para intentar salvar la categoría. Va a ser Huelva la última parada del Coto Córdoba en esta fase regular. Luego veremos si le da para meterse en el playoff, es difícil, si se queda como está, o si tiene que pelear en ese play-out para evitar el descenso. Sería una pena, teniendo en cuenta que el Coto está de estreno esta temporada en el tercer escalón nacional, así que sí, hay que salvarse para darle continuidad a la apuesta por el baloncesto en Córdoba. Destacaron en puntuación un punto solo para John Esbuta, que venía con un perfil anotador en los últimos partidos, no anotó Alejandro Peralta. Guille del Pino en su línea, 16 puntazos para el base cordobés, 18 aportó el canario Alberto Moreno, mientras que Gadiliauskas, el lituano, aportó 8. Ese fue el quinteto inicial. También Pastor tiró de Seydou Abubakar con 6 puntos, 11 para Gonzalo Orozco, 7 para Lucas Muñoz. También jugaron Palo Martín, Guille del Pino, lo hemos comentado, Paco del Águila, un par de puntitos, e Isaac Mushila, que hizo 3. Partido muy parejo, de hecho se llegó con empate a 54 al término del tercer cuarto, y al final pues decidió el acierto del Córdoba, aunque tuvo incluso una canasta para forzar la prórroga. El Viele Iraurgi la falló, así que con ese parcial definitivo de 18-15, el Coto Córdoba terminó imponiéndose por 72-69 al Viele en este partido correspondiente a la jornada 24 en el grupo oeste de segunda FEP.
Y también tuvimos motor durante toda la semana, durante todo el fin de semana. Muchísima expectación en la Avenida de la República Argentina en este novedoso tramo urbano, cerrado por supuesto, la zona, una de las arterias principales de Córdoba. Muchísima expectación, los aficionados al motor congregados en la República Argentina, el Paseo de la Victoria. Era todo un hervidero, evidentemente, para ver en acción a los pilotos más rápidos de Europa. Hay que tener en cuenta que este año el Rally Internacional Sierra Morena ha entrado de nuevo en el calendario del europeo. Además, era la primera prueba del europeo y el primer líder es un ruso, Nikolai Griasin. Fue el más rápido después de los 13 tramos cronometrados de los que costó el Sierra Morena. Este primero, el tramo urbano, el viernes por la tarde, en la Avenida de la República Argentina, y los 3 tramos con doble pasada del sábado y los 3 tramos más con doble pasada también del domingo, para terminar en la Ermita. Se impuso Griasin por delante de Joan Bonato segundo y José Antonio Cohete Suárez, que ha sido tercero en el certamen continental y primero en el Supercampeonato de España. El Rally Sierra Morena, ya saben que es puntuable para el Campeonato de España, el Supercampeonato de España de Rallys, primera prueba de asfalto, y Cohete Suárez, que comienza mandando, es un clásico, el asturiano, aquí en las carreteras cordobesas, por Ovejo, por Villarta, por Pozo Blanco, las Ermitas. Bueno, es un clásico. Cerro Escuela, Cohete Suárez, que estuvo pues codeándose con los mejores, una prueba en la que estaba el vigente campeón del mundo, Thierry Neuville, también Elfyn Evans, el vigente líder del Mundial, preparando la siguiente prueba en Canarias, y pasaron por aquí, aunque no podían aspirar a la victoria, porque estaban preparando su participación en el Mundial, pero sí estuvieron probando las carreteras cordobesas. Mucho público en las cunetas, mucho público, por supuesto. Ahí tienen el hotel, el Palace, al fondo, y disfrutando, pues, los aficionados al motor, de lo que fue un auténtico espectáculo. Este rally era la 42 edición ya, la 42ª edición del Rally Internacional Sierra Morena, que, como decimos, ha dado un salto de calidad en el Supercampeonato de España. Tenemos, como decimos, a José Antonio Cohete Suárez, que fue el mejor. Se encontraron de inicio con la oposición de Alejandro Cachón y Borja Rozada. Finalmente, la segunda posición en este Supercampeonato de España, en esta prueba en Córdoba, ha sido para Javier Pardo. Y en tercera posición quedó otro clásico, Pepe López, con su copiloto David Vázquez. Espectáculo del bueno sobre el asfalto, en este caso de la Avenida de la República Argentina, la pérgola y al fondo. Y los pilotos pues apretando el acelerador en un escenario poco habitual y por tanto más atractivo si cabe con respecto a los aficionados al motor que tenemos en Córdoba. Y vamos a hablar ya de vóley, una vez repasada la victoria del Córdoba Futsal, la del Coto Córdoba y también esa victoria del ruso Nikolai Griasin en el Sierra Morena. Vamos a hablar de vóley, del Cadeva Juvenil Femenino de Voleibol. Lo hemos tenido en Córdoba. Bueno, el deporte de base, es verdad que no podemos abarcarlo todo, pero es verdad que el deporte de base pues, nos deja pues, muchísimas experiencias, muchísimos campeonatos de equipos cordobeses que juegan fuera o que juegan en casa. El Hito Ronteras, que en este caso os ha tocado ser anfitriones, mucha responsabilidad. No sé cómo visteis esas semanas previas, esa presentación que estuvimos también en la sala de prensa del Ayuntamiento, y si todo ha salido como se esperaba. Pues la verdad es que todo ha salido muy bien. Hemos tenido mucha colaboración por parte del Ayuntamiento y del INDECO al nivel de instalación, porque además tuvimos la mala suerte que hubo lluvia y las instalaciones, bueno, pues tienen ciertos problemas ante la lluvia y la verdad que reaccionamos muy rápido. El INDECO colaboró en todo lo posible y podemos solucionar la situación rápidamente para todos. Los clubes colaboraron en todo lo que se pudo y el campeonato se ha realizado pues sin mayor problema. Muchísimos equipos, 24 equipos andaluces, con muchísimas pernoctaciones en Córdoba, y la verdad que los días previos han sido mucho trabajo por parte de toda la entidad del club. Al final, cuéntanos, ¿quién se ha llevado el gato al agua? ¿Quién es el mejor, o al menos el que ha sido el mejor este fin de semana en Córdoba? Bueno, pues el equipo campeón ha sido Marina Volley Club de Sevilla. La verdad que tienen un equipo muy reforzado, con jugadoras con experiencia internacional con la española. Y bueno, pues el segundo clasificado hemos sido nosotros y le hemos plantado cara y bueno, nos faltó ese puntito de suerte. Cuéntanos, Lucía, cómo fue esa final, si realmente una vez plantado en la final decíais, bueno, el objetivo está cumplido, superaba vuestras expectativas, tan cerca del título, se habrá quedado. Bueno, nuestro objetivo era llegar a la final y bueno, lo luchamos, lo intentamos, aunque no cayó de nuestra parte, pero bueno, nos fuimos contentos. Se decide por poco detalle el vóley, en este caso en el partido, ¿qué os faltó? ¿Qué os faltó para ganar? Suerte y un poquito más, un tirón más.
para llegar a terminar ese set. Al final, a vuestra edad, ¿tú lo sientes la evolución que hayas tenido en los últimos años? ¿Una cuestión más física, ya de técnica, que la vais puliendo? Y sobre todo eso, los campeonatos que te hacen igual que físicamente como mentalmente, te ayuda mucho. Y supongo, no sé si tú tienes el grupito de amigas que empezaste a jugar al vóley, si se mantiene esa base, que estrecha lazos, porque el vóley, hay que decirlo, el vóley, lo vemos ahí también en las imágenes, prácticamente cada punto es un gol, y son muchos puntos, que está esa costumbre, ¿no?, de juntarse, ¿no?, de celebrar cada punto. Pues son muchos momentos, lo he vivido en cada partido, en cada entrenamiento, y supongo que más allá de compañeras tienes muchas amigas ahí en el Adecor, ¿no? Cuéntanos. Pues yo, tengo muchas amistades que es por parte del voleibol, con el que me junto fuera, dentro, y la verdad que estoy muy contenta de haber hecho amistad. Sí. ¿Y siempre has tenido claro que te ha gustado el vóley, empezaste desde muy pequeña? Sí, para mí es el deporte de mi vida. ¿Y hasta dónde esperas llegar, Lucía? Porque ya era juvenil, luego ya se da un salto ahí a categoría senior. Bueno, ¿hasta dónde vas a estar jugando? No sé, o bueno, ¿cómo lo puedes compaginar ya también luego con los estudios? Estoy con un ciclo de deportes con el que también, claro, el deporte, y ahora paso a junior, que es una categoría que es nueva estos años, y ya pasaría a senior. ¿Y qué? ¿Te ves jugando muchos años más al vóley? ¿Lo ves si compatible puedo, con Sí. Cuéntanos, ¿cuál es, Eli, cuál es el... no te voy a decir que me des nombres propios porque eso está feo, teniendo aquí además a una de ellas presente, pero cuéntanos cómo es la jornada a nivel general, el voleibol en Córdoba, y a nivel particular el Adecor. Bueno, pues a nivel general, la verdad que evolución en Córdoba es creciente y exponencialmente vamos para arriba. Como te he comentado al principio, tenemos la suerte, de hecho, que esta generación en concreto lleva 5 años consecutivos con subiéndose a podio y varios campeonatos de España, entonces al final eso hace que el nivel de las jugadoras, cuanto más compites contra los mejores, el nivel crezca, y eso lo trasladamos luego a nivel provincial, y las competiciones provinciales van creciendo en nivel y en número de equipos. Entonces, bueno, creo que todo lo que algún club pueda aportar al nivel es beneficioso para todos, y poco a poco se está creciendo bastante. En este Cadeva estabais 3 equipos por cada provincia, ¿verdad? Hasta ese total de 24 que nos has comentado. Academia Voleibol Córdoba en Cinarejo también. Sí. ¿Cómo es esa rivalidad? ¿Rivalidad sana, picada? Sana. No, rivalidad sana. Al final tenemos que competir, porque cuando estamos en la pista todos queremos ganar, pero bueno, el objetivo, creo que cada uno marca sus objetivos, son diferentes al final en los clubes. Y bien, y de hecho Academia consiguió una meritoria 8ª plaza, y en Cinarejo la verdad que aunque no tuvo un muy buen partido de grupo, ha acabado compitiendo y jugando muy muy bien. Entonces, y cuéntanos, bajando escalones, ¿está un poquito representado esos 3 clubes también en Córdoba o...? Bueno, depende de la categoría, vamos bajando... Depende mucho de generaciones también, sí, ¿no? Al final hay clubes que tienen generaciones mejores, otras peores, y bueno, pues van entrando, van saliendo. Debo decir que por ahora nosotros tenemos la suerte de mantener ciertas generaciones bastante buenas, y de hecho ayer también domingo nos proclamamos campeones infantiles, y la semana anterior campeones cadetes provinciales. Entonces nos hemos llevado a las 3 ligas este año y muy contentos. Estamos muy lejos, Eli, para los que tenemos ya algunos años de esos duelos que teníamos en Superliga, que ya no eran un equipo, eran 2 equipos los que teníamos en Córdoba. Eso fue un sueño de una noche de verano, estamos tan lejos, es cuestión de apoyo económico, porque el trabajo en la base en el vóley siempre está ahí, muchos colegios, muchos clubes. De hecho, como te comentaba antes, el voleibol está creciendo, cada vez hay más clubes, hay más niñas, más gente trabajando, sacamos más equipos, y nosotros de hecho este año hemos tenido, digamos, ese duelo entre comillas entre Academia y nosotros en Primera Andaluza, que al final es la primera categoría autonómica senior que tenemos, y Lucía es parte del equipo senior, aunque sea juvenil, porque teníamos un equipo nosotros juvenil muy joven, al igual que Academia, y nos hemos proclamado campeona del Primera Andaluza. Y entonces, bueno, el sueño está, y el objetivo de seguir creciendo lo tenemos. Y cuéntanos cómo se coordina, porque no sé tú a qué te dedicas, no te ves a en tu tiempo libre. A otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo llevas para coordinar? Porque supongo que no será fácil, ¿no? Un club como Adecor, un club con mucha regambre en Córdoba, que además no tiene solo voleibol, que tiene fútbol sala. Bueno, ¿cómo se hace para coordinar? Porque bueno, esto ahora ha sido una locura, el tema de los pabellones, los horarios para recibir a la gente haciendo de anfitrión, pero en el día a día, semana a semana, ¿cómo se Debo decir que tenemos un club con bastante estructura, que nos hemos rodeado de gente buena, gente trabajadora,
que nadie o casi nadie se dedica plenamente a esto, sino que cada uno tiene sus trabajos, pero todo el mundo arrima el hombro para el tema de la organización. Es que no ha faltado ni un día una persona, todo el mundo ha colaborado y la verdad que ha ido muy bien. Y para el día a día igual, estamos muchas personas detrás y bueno, pues vamos sacando el trabajo que hay del club pues como podemos y arrimando el hombro. Y tú, Lucía, cuéntame, ¿cómo lo llevas con los estudios? No sé si en casa te dicen que muy claro que lo primero es evidentemente los estudios, luego el deporte. ¿Cómo lo compaginas? ¿Cuánto tiempo te implica el boli en el día a día, semana a semana? Pues la verdad que para mí el boli es una rutina con la que también te despeja salir fuera de casa y con la que tienes ese tiempo para pasártelo bien, por así decirlo, porque el entrenamiento aprendes, pero también te lo pasas muy bien. Entonces, pues por la mañana estudias, por la tarde, noche, pues entrenas y los fines de semana igual, pues tienes tiempo para salir como para jugar partidos. Para salir un poquito, supongo, ¿no? Porque Un poquito. Al final es verdad que se dice para que la cultura del esfuerzo. Está ahí él y tú lo sabes, que pasan muchas niñas por tus manos y es verdad que para llegar lejos, a ver, superestrellas hay muy pocas, que veamos los Juegos Olímpicos cada 4 años, pero en esos pasos intermedios, ¿qué consejo le vas dando tú a la que tienes, supongo incluso a lo mejor más pendiente de la que tenga más nivel para que no se desvíe? Bueno, la verdad es que debo decir que esta generación en concreto llevo ya 8 años con ella, no tengo queja ninguna y al final digamos que un poco la cultura y realmente lo que te has criado y educado. Al final, después de tantos años con ella, yo no les tengo que decir mañana tenemos partido, ellas saben que al día siguiente hay partido, no se sale, se organizan bien con sus estudios, son responsables. Al final es una cultura de competición que vas creando desde pequeñitas, vamos educándolas en eso, en ser puntuales, ser responsables, ser buenas compañeras, que el deporte da muchas cosas que no se ven, solo se ve cuando te subes al podium, pero hay muchas cosas detrás, hay mucho trabajo del día a día que a ellas se lo llevan a su casa y en su familia y todo, y la verdad que yo, en concreto con esta generación que llevo tantos años, no tengo nada que decir porque es que son deportistas de los pies a la cabeza. Y la estructura que te planteaba antes, ¿cómo está estructurada la cantera de la Decor? ¿Cuántos equipos tienes que llegar a coordinar? Nosotros tenemos... ¿De cuántos niños y niñas estamos hablando? Pues muchos, entre escuelas, la parte de la sección de voleibol, entre escuelas, federales y demás, estaremos hablando de unos 300, 400 jugadores, porque tenemos muchas escuelas municipales. Y bueno, muy contenta la verdad. Este año hemos tenido 2 equipos juveniles, 3 juveniles en competición, 4 cadetes, 2 infantiles y 2 alevines y un promesa. La verdad es que el nivel va creciendo, va aumentando y con buenos resultados, que es lo importante también, no solo la cantidad, sino también la calidad de ellos. Y no tenemos ninguna queja. Un año cuando, siempre le digo y se lo digo a ellas, cuando pensamos que no se pueden mejorar los resultados de un año a otro, pues sorprendentemente damos un pasito más adelante y la verdad que hay mucho trabajo detrás. No solo mío, sino del resto del cuerpo técnico y entrenadores que forman el club. Bueno, no sé si este Cadeva supone ya el tope de la temporada o a la temporada que le queda por delante, que estamos todavía en abril. Bueno, pues a nivel, digamos, más grande que tenemos de categoría, tenemos ahora la fase de ascenso para Primera Nacional del equipo senior, porque ha quedado campeón, y a la que vamos a intentar participar y a ver si damos ese salto de categoría, que es difícil, pero bueno, nosotros lo intentamos todo. Y luego con el resto de base, ahora mismo empiezan los campeonatos de Andalucía del resto de categorías, cadete, después va el infantil, el alevín, el benjamín, y bueno, nosotros vamos a aspirar a podium a todos, vamos a intentarlo. Luego la competición pues va marcando las líneas, ¿no? Pero nosotros vamos con objetivos altos y hasta donde lleguemos. Cuéntanos, Lucía, ya que estamos terminando, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de vivir en Córdoba, el día a día, el tema de ir pasando un partido, el tema de las eliminatorias, si estabais viendo también a los rivales para ir estudiándolos, cómo la llevaba? Porque ha sido muy intenso, ¿no? Mucho boli en 5 días. Pues muchos días de partidos en el que puede tener un día malo, que lo tuvimos, pero bueno, tuvimos esa suerte y pasamos de los cruces a semis y la verdad que se nota que vamos creciendo como equipo y llegamos a ese triunfo que queremos. Pues toca hincar codos en los estudios hasta el final y por supuesto también pues estar ahí, ¿no? Rondando el cajón, Eli, como comentamos. La verdad que os felicito, ¿no? Por este evento que no era fácil, en esta semana en que teníamos
Fíjate, partido en Vista Alegre del Coto, Totalmente. del Córdoba de Fútbol Sala, el Rally Sierra Morena, que prácticamente paraliza la ciudad, que corta la ciudad en muchos sentidos. Así que os felicito particularmente por la celebración, por acoger este campeonato que ha ido también, y por el subcampeonato Lucía también, porque bueno, no siempre se puede ganar. También es verdad que si ganan siempre, luego, ¿cómo se motivan? Hay que saber ganar y perder. Creo que perdimos un partido ante un rival superior. Y bueno, al final nosotros seguimos con los objetivos, que seguir trabajando y hasta donde lleguemos. Pues nada, lo dicho, enhorabuena Eli, enhorabuena Lucía por el trabajo de todos estos años y os deseo lo mejor para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a los representantes del Club ADECOR hemos tenido este fin de semana, bueno, este fin de semana largo, desde el miércoles hasta el domingo, este Cadeva juvenil femenino de vóley, un deporte que tiene muchas raíces en Córdoba, muchos niños y niñas practicándolo desde muy pequeñitos. Pues ha sido intenso el programa con esta hora y media con la tertulia del Córdoba-Málaga, esa victoria con el golazo de Jacobo González. Nos hemos alegrado también por la victoria del equipo de fútbol sala, la victoria del equipo de baloncesto, ambas en Vista Alegre, y también hemos tenido esos derrapes en el Rally Sierra Morena, que ha dado protagonismo, por supuesto, a Córdoba, capital continental del motor, durante esta semana. Muy buenas noches.